de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Es un honor para mí estar con ustedes por segunda ocasión. Es un esfuerzo extraordinario el que hacen ustedes de información, de educación, de formación ciudadana, política, ideológica, para que estemos mejor preparados para impulsar el cambio que necesita nuestro país. Ahora voy a hablar con ustedes acerca de la situación del campo mexicano, de la crisis por la cual atraviesa el campo mexicano, pero después, ¿qué es lo que vamos a ver en los siguientes años, tanto por lo que está pasando en el mundo, en los mercados agrícolas internacionales, como lo que va a significar el regreso del PRI, la presidencia de Peña Nieto y sus políticas hacia el campo? ¿Qué consecuencias va a tener para nuestro país, para los ciudadanos, para la gente del campo, para la gente de la ciudad? ¿Y qué es lo que podríamos nosotros plantearnos como un programa de resistencia, un programa de acción en materia de campo y alimentación? Bien, lo primero que les voy a comentar es que llevamos 30 años de políticas neoliberales hacia el campo que han colocado a nuestro país en una situación de gran dependencia alimentaria, de gran pobreza rural y de una situación de malnutrición generalizada en el país. 30 años de abandono del campo, en donde la producción de alimentos ha declinado y las importaciones han aumentado hasta cubrir el 40% de las necesidades de alimentos de toda la población. Hoy dependemos del 40% de las importaciones para satisfacer las necesidades alimentarias de los mexicanos y de las mexicanas. Hace 18 años, cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio, no más del 10% de los alimentos lo importábamos. Los campesinos mexicanos producían esencialmente todos los alimentos que requería la población. Pero vino estas políticas neoliberales en donde dijeron que era mejor importar alimentos que producirlos en México, porque eran más baratos y de mejor calidad. Entonces, esos 30 años nos llevaron a la dependencia alimentaria y en el abandono del campo y con las importaciones subsidiadas de Estados Unidos, la gente del campo se empobreció aún más. Mucha gente se vio obligada a rentar sus parcelas o a vender sus parcelas y a migrar a las ciudades o a los Estados Unidos. Hoy en el campo más del 80%, 85% de la población vive en condiciones de pobreza y como 50% de la población rural en pobreza extrema. Vive en condiciones de miseria, con hambre, con desnutrición. Y algo que también es resultado de este modelo neoliberal hacia el campo de los últimos 30 años es que la malnutrición se ha establecido en México como una verdadera plaga, como una verdadera epidemia. Malnutrición con sus dos caras. La cara de la ausencia y la deficiencia de alimentos, que es la desnutrición, el hambre y la anemia. Casi 30 millones de mexicanos hoy tienen hambre y padecen desnutrición, anemia. La mayor parte son niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. O sea, se dice que somos un país de primer mundo, pero tenemos niveles de hambre y desnutrición como equivalentes o similares a los países del África subsahariana. Y el otro
lado, la otra cara de la malnutrición en México es la obesidad y el sobrepeso. 70% de la población adulta padece obesidad y sobrepeso. Y también en los niños y niñas de 6 a 15 años también se está desarrollando de una manera epidémica la obesidad y sobrepeso. Somos el segundo país en el mundo con obesidad y sobrepeso después de Estados Unidos, pero somos el primer lugar en el mundo en obesidad y sobrepeso en población infantil. Todo esto es resultado de esta política agroalimentaria neoliberal que se establecieron por los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 30 años y que solamente ha tenido a un sector de beneficiarios que son las grandes corporaciones agroalimentarias, los monopolios agroalimentarios que en estos 30 años han crecido, se han expandido, han aumentado sus ganancias, han aumentado sus ventas y hoy vemos que empresas como Maseca son no solamente la empresa número 1 en México de industrialización de harina, sino a nivel de todo el mundo. Maseca es la empresa número 1 en industrialización de harina, de maíz en el mundo. Bimbo también ha crecido a ser no solamente la empresa número 1 en industrialización del trigo para panificación, sino también es ya la número 1 en el mundo. Y así Bachoco, Lala, otras empresas Tyson, Trasgo, Pilgrim's Pride y empresas extranjeras como Monsanto, como Nestlé, como Bayer, como Walmart, como PepsiCo, como Cargill, como Archer Daniels Midland, son 20, 25 grandes corporaciones agroalimentarias que son las beneficiarias de ese modelo agroalimentario. De eso hemos hablado antes, pero ahora yo les voy a hablar cuál es la situación actual y qué es lo que podemos observar que se va a presentar para el campo y para la alimentación en México en los próximos años, tanto por condiciones externas internacionales como por condiciones internas nacionales. Lo primero que quiero comentar a ustedes es que en el mundo las cosas han cambiado radicalmente en el mercado internacional de alimentos. En los últimos 5 años, de 2007 a la fecha, ha habido cambios profundos y cambios radicales en los mercados internacionales de alimentos, de tal manera que estamos observando un incremento permanente de los precios de los alimentos que no habíamos visto en años anteriores, o en lustros anteriores, o en décadas anteriores. En los últimos 20 años habíamos visto un mercado internacional con precios de los alimentos muy abajo. Había excedentes de alimentos en Estados Unidos y en la Unión Europea, y esos excedentes nos los colocaban aquí a México y a otros países del tercer mundo a precios subsidiados, a precios dumping, a precios por abajo de costo de producción, afectando la producción nacional y representando una competencia desleal contra los campesinos mexicanos. Había un exceso de producción de alimentos y precios muy bajos a nivel mundial. En los últimos 5 años esto ya no existe. Los precios empezaron a subir y ya no han bajado más a los niveles anteriores. Y ahora vamos a ver por qué este cambio de situación. La otra situación que está asociada a los precios altos es que en los mercados agrícolas internacionales, hoy lo que prevalece, además de precios altos, es una gran volatilidad en los precios. ¿Qué quiere decir volatilidad? Que los precios suben y bajan continuamente y de manera muy abrupta. Hoy el precio del maíz en los mercados internacionales puede estar
hagan de cuenta a $300 la tonelada, y mañana puede caer a 250, y pasado mañana subir a $350 la tonelada. Mucha variación, mucho cambio a la alza y a la baja, pero con grandes movimientos. Antes estábamos en un mercado de precios de los alimentos bajos y de poca variación en los precios. Eran pocas variaciones que se daban en los meses o en los años. Un poquito subía, otro poquito bajaba, y entonces era más estable el mercado. Hoy entonces tenemos estas dos circunstancias, y este nuevo escenario de precios internacionales altos y de gran volatilidad en los precios de los alimentos llegó para quedarse. Vamos a ver precios altos y gran volatilidad en los próximos 20 o 25 o 30 años. Y esto cambia todo. Y esto nos obliga a pensar de nuevo todas las políticas agrícolas y alimentarias en México, como lo vamos a ver. Ahora, hay que preguntarnos, ¿por qué esta nueva realidad o este nuevo modelo o este nuevo paradigma de precios altos y volatilidad en los mercados agrícolas internacionales? Hay 5 razones fundamentales por las cuales hoy tenemos este nuevo mercado de precios internacionales altos y con gran volatilidad. 1, la agricultura en el mundo se ha vinculado cada vez más estrechamente con la evolución del mercado de los hidrocarburos, del mercado del petróleo. Cada vez que suben los precios internacionales del petróleo, suben los precios de los alimentos. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, para la producción alimentaria en Estados Unidos, en Europa, los países más fuertes en producción y exportación de alimentos, tienen un modelo de agricultura que utiliza muchos combustibles derivados del petróleo, gasolina y diésel para la producción, toda la maquinaria agrícola en las grandes extensiones en las llanuras de Estados Unidos, pues toda la agricultura es mecanizada, entonces utilizan mucho diésel, y si sube el precio del petróleo va a subir el precio del diésel y va a subir el precio de los alimentos también por los costos de producción, pero también se utiliza mucho combustible en el transporte de los alimentos. Los alimentos bajo el modelo neoliberal se producen en muy poquitos lugares del mundo y se distribuyen al resto del mundo. Por ejemplo, antes nosotros no necesitábamos importar alimentos, producíamos en todo el país, en todo el territorio. Hoy necesitamos importar el 40% de alimentos, se producen en cerca de Chicago, entonces hay que transportarlos por tierra, por ferrocarril, por mar, por ríos, hasta llegar a las zonas de consumo en México, y esto consume muchos energéticos. Y esto entonces también afecta al precio final de los alimentos. Si sube el precio del petróleo, va a subir el precio del transporte y va a impactar el precio de los alimentos. Y la industrialización de los alimentos, cada vez los alimentos que consumimos son más y más y más y más y más industrializados. Casi ya no consumimos alimentos frescos. La industrialización también consume energía, consume gas o electricidad, gas, diésel. Y entonces sube el precio del petróleo, entonces va a impactar también el costo de la industrialización. Por eso entonces hemos observado que el precio del petróleo ha subido en los últimos años por la escasez de las reservas y el alto consumo mundial, pero sobre todo los países desarrollados. Hace 20 años veíamos un precio del barril de petróleo 10, 15, $20 por barril.
Hoy el barril está de 100 a 105, 108, 110 dólares por barril. Muy caro, 10 veces más, 5 veces más. Entonces, por eso vemos cómo se ha vinculado mucho más ahora el precio de los alimentos a la evolución del precio de los hidrocarburos. Pero la otra razón, compañeros y compañeras, es lo siguiente. Fíjense en esta parte que es muy fuerte. En Estados Unidos y en Europa, para reducir su dependencia de importaciones de petróleo, han decidido impulsar la elaboración de los llamados biocombustibles o agrocombustibles para disminuir el uso de petróleo en las gasolinas. Antes Estados Unidos le sobraba mucha producción de maíz y nos la mandaba a México y a otros países del tercer mundo a precios subsidiados. Ahora con el precio del petróleo pues decidieron, en lugar de exportar ese maíz, industrializarlo para hacer etanol, para destilar ese maíz y producir un combustible de la destilación del maíz que se llama etanol. El etanol es un combustible que se mezcla con la gasolina del petróleo y ya no necesitan tanto petróleo para las gasolinas. Y entonces Estados Unidos empezó a subsidiar a las industrias refinadoras de maíz para producir etanol y establecieron leyes para obligar a que los automóviles utilizaran una mezcla de etanol con gasolina de petróleo. Primero fue de 5% etanol, 95% de gasolina de petróleo, luego 10% de etanol con 90%, ahora van por 15% de etanol con 85% de gasolinas de petróleo y van hacia el 2020 que la mezcla sea 20% de etanol con 80% de gasolinas del petróleo. Entonces, ¿qué ha significado eso? Que cada vez el maíz de Estados Unidos se utiliza para hacer etanol. Hoy, el 35% de la cosecha de maíz de Estados Unidos se utiliza para hacer etanol. Esto es una barbaridad. Les voy a decir nada más una cifra, rápidamente. Nomás, Estados Unidos es el primer productor de maíz en el mundo y el primer exportador. Produce 350 millones de toneladas de maíz, Estados Unidos. México en los mejores años produce 25, Estados Unidos produce 350. Si hoy el 35% de esa cosecha se desvía a la producción de etanol, estamos hablando de una cifra de alrededor de 115, 120 millones de toneladas, que en lugar de ir a la alimentación de las personas, va para llenar los tanques de gasolina. En lugar de llenar las panzas de las personas, ahora esa alimentación está desviada para llenar los tanques de gasolina. En esa proporción que les digo, imagínense y comparen 120 millones de toneladas contra 25 millones de toda la producción de México. Más de 5 veces toda la producción que sirve para alimentar a 110 millones de mexicanos se desvía a la elaboración de combustible. Entonces, esto se está haciendo en Estados Unidos, pero también se está haciendo para la producción de biodiesel con el soya. En Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, grandes superficies que antes se dedicaban para producir alimentos, se están dedicando para producir soya, de la cual hacen un aceite, del cual después hacen una refinación y sacan biodiesel, que exportan a Europa y mezclan con el diésel del petróleo. Con eso, teóricamente, disminuyen la dependencia del petróleo esos países y elaboran un combustible, entre comillas, más limpio, más ecológico, menos contaminante.
Entonces, por esa razón es que estamos en un nuevo escenario de precios altos de alimentos, porque se está desviando la tierra y los propios alimentos, ya no para alimentar a las personas, sino para alimentar a los carros. Esto es una cosa irracional y sin sentido, porque al mismo tiempo en México tenemos 30 millones de personas con hambre y en el mundo hay 1,000 millones de personas con hambre. Pero los alimentos que produce la agricultura no están destinados a alimentar a las personas y cada vez hay menos tierras y productos agrícolas para alimentar a las personas y más para alimentar a los carros. ¿Estamos claros entonces en esta primera causa de precios elevados de los alimentos en el mundo? Bueno, y esto va a seguir por 10, 15, 20 años, porque en Estados Unidos y en Europa y en Japón han decidido por ley aumentar el uso de agrocombustibles o biocombustibles, porque los precios del petróleo son muy elevados, porque las reservas del petróleo se están acabando y están buscando fuentes alternas de energía. Entonces, primera causa. Segunda causa de elevación de los precios internacionales es la especulación financiera en los mercados agrícolas. En razón de la crisis financiera que se dio en Estados Unidos en 2007, como ustedes saben, en el 2007 en Estados Unidos sufrió una gran crisis financiera por el colapso del sector inmobiliario en Estados Unidos. Durante muchos años se construían casas y se vendían casas por millones. Entonces las empresas inmobiliarias empezaron a hacer un gran negocio construyendo y vendiendo casas, y el sector financiero financió al sector inmobiliario para producir y vender casas. Y empezaron a venderse casas en un contexto donde aparentemente había un crecimiento en la economía de Estados Unidos, había empleo, y las tasas de interés, los créditos hipotecarios eran muy bajos. Y empezaron a vender casas sin ton ni son, sin investigar la capacidad de pago de las personas. Tú toma la casa, hoy como nos ofrecen tarjetas de crédito, ¿verdad? Hoy nos ofrecen tarjetas de crédito como si fueran estampas, ¿no? Y no nos preguntan si podemos pagar o no. Tú toma la tarjeta, utilízala, endeúdate y ya veremos. Así fue este boom de las casas en Estados Unidos. Pero después la economía de Estados Unidos se deterioró, ya no hubo tantos empleos, mucha gente se quedó sin empleo en Estados Unidos y las tasas de interés subieron y mucha gente ya no pudo seguir pagando su hipoteca, y entonces esto generó un efecto de impagos y de crisis que empezó a quebrar a las industrias o a las empresas inmobiliarias de constructoras de casas y a su vez a los fondos de inversión que financiaban la construcción de casas. Entonces, estos grandes fondos de inversión en Estados Unidos que reúnen, por ejemplo, las pensiones de millones y millones de trabajadores y de gente que tiene dinero, pues se salieron los que pudieron rápido del sector inmobiliario y buscaron irse a inversiones menos riesgosas y con más rentabilidad, y encontraron que invertir esos fondos en los mercados de alimentos era un buen negocio. Entonces, millones y millones y millones de dólares salieron del sector inmobiliario y se fueron a comprar
contratos de futuros de alimentos en las bolsas de Chicago. Y eso le generó una demanda adicional a la bolsa, y los precios de por sí que ya iban al alza empezaron a subir más y más y más, porque entraron inversiones especulativas a comprar contratos de futuros de alimentos. Pero como esos fondos de inversión nada más buscan la ganancia, igual hoy compran, pero mañana venden, o hoy en la mañana compran y a mediodía venden, y en la tarde vuelven a comprar. O sea, ellos se están moviendo según donde puedan meter y sacar sus inversiones para tener más ganancias. Esta característica de la creciente inversión de fondos especulativos en las bolsas de alimentos es lo que ha hecho que, además de que se aumenten los precios, se genere esta gran volatilidad de los precios internacionales. Esta es la segunda causa entonces de la especulación de los precios altos y la volatilidad, la especulación en los mercados de alimentos internacionales. Y esto, como no hay regulación en los mercados financieros, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en México, ni en el mundo, porque los capitales financieros son los que realmente mandan en economía mundial, son más poderosos que los gobiernos. En Estados Unidos, esos fondos, bueno, vino la crisis, quebraron muchas empresas, muchos bancos y muchos fondos de inversión, y ahora sí, ya no dijeron que libre mercado, sino recurrieron al gobierno para que el gobierno los rescatara, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos rescató con miles de millones de dólares a esos bancos, a esas empresas financieras y a esas empresas inmobiliarias. O sea, tienen tal poder que uno puede estar teniendo un problema con una tarjeta de crédito, estar desempleado, y nadie lo rescatan a uno, ¿no? Pero vienen los grandes bancos que quiebran, o las grandes empresas que quiebran, entonces ahora sí recurren al gobierno a que los rescaten. Como el FOBAPROA en el caso de México, esto que hizo el gobierno de los Estados Unidos es un FOBAPROA gringo, ¿no? ¿Me entienden? ¿Pero por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos y la administración de Estados Unidos están controlados por el poder financiero, es el poder mayor en el mundo y en Estados Unidos. Bueno, esa es la segunda causa. Tercera causa de incremento de los precios a nivel del mundo y de la volatilidad: los impactos del cambio climático global en la producción agrícola. Siempre la agricultura ha estado a expensas del clima, pero en los últimos 30 años, por efecto del cambio climático, el calentamiento del planeta, por efectos de los gases de efecto invernadero, está alterando aún más los ciclos agrícolas. Donde había lluvia, ahora está lloviendo más; donde había sequía, ahora hay más sequía; donde antes no había ciclones o huracanes o tormentas tropicales, ahora hay; donde antes los ciclones eran septiembre, ahora son en mayo, junio, julio. Antes por esta zona no había heladas. Por ejemplo, en Sinaloa hubo una helada en 5 de febrero del 2010, casi en una zona cálida, en las planicies de Sinaloa, cerca del mar. Pues no había sequía. Bueno, el 5 de enero del 2010 cayó una sequía inesperada que nunca había sucedido y acabó con toda la producción de maíz, 5 millones y otros cultivos. Y así que estamos viendo eso en México, pero en todo el mundo. Entonces las cosechas se pierden. Este año hubo en Estados Unidos la peor sequía en más de 56 años. Y así tenemos sequías en Rusia, en Ucrania, en Uzbekistán, inundaciones, heladas por todo el mundo, por efecto del cambio climático global. Y entonces eso hace caer las cosechas, suben los precios, y de repente, ¿saben qué también pasa? Los países se protegen.
Rusia, cuando vino una sequía en el 2008, 2009, prohibió las exportaciones de trigo para proteger su mercado interior. Y aquellos que dependían del trigo ruso, o como Egipto, primer importador mundial de Egipto, se vio en problemas, los precios se fueron a las nubes, la gente empezó a protestar en las calles y de ahí vino la derivación a las revueltas contra los regímenes dictatoriales. Lo mismo en Túnez, o sea, los precios de los alimentos, las protestas estuvieron en la base de las rebeliones ciudadanas populares en el norte de África hace 2, 3 años que todos conocimos, ¿no? Entonces, como el cambio climático va a seguir en los próximos 20, 30, 50, 80 años, porque los países no se ponen de acuerdo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos no quiere reducir su consumo de petróleo, no quiere reducir el uso de automóviles. Mejor dice, yo sigo contaminando, y países como México, Brasil o del sur, que ellos como que recojan la basura. Yo hago el desperdicio, tiro la basura y pago para que otros la recojan y limpien. Y China también dice, yo no me puedo quedar atrás, porque si no, ¿cómo crezco y cómo genero empleos y bienestar para mis ciudadanos? Entonces nadie quiere reducir las emisiones, y resultado, año con año aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento de la atmósfera, y esto está generando muchos desórdenes, entre otros en la agricultura. Y como no hay acuerdo, este efecto lo vamos a ver cada vez más severo, más fuerte, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40, de 50 años. Los polos se van a derretir, el nivel del mar va a aumentar, muchas zonas agrícolas costeras se van a inundar, muchas zonas de sequía se van a hacer más secas, muchas zonas de lluvia se van a volver más intensas, y esto va a alterar la producción mundial de alimentos, y en México también. Y entonces esta es la tercera razón de crecimiento de los precios de alimentos. Entonces tenemos 1, bioenergéticos; 2, especulación financiera; 3, calentamiento global. Cuarto factor de incremento de precios, el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población. Hoy somos alrededor de 6.300 millones de personas en el mundo. Para el año 2050, dentro de poco, vamos a ser en el planeta alrededor de 9.500 millones de habitantes. Esas personas, esa población va a necesitar comer. Y países como China y como India, además de estar creciendo en población, están teniendo un crecimiento económico y un bienestar social, una mejoría en su nivel de vida. Por lo tanto, aumentan su consumo de alimentos y la clase de alimentos que consumen, y por lo tanto ese factor de crecimiento demográfico y mejoramiento del nivel de vida en ciertos países aumenta la demanda muy fuerte, y esta es la causa también de la elevación de los precios de los alimentos. Cuarta razón. Ahora vamos a la quinta. Cada vez el mercado mundial de alimentos está concentrado en pocas manos. Monopolios son los que controlan el mercado de alimentos. Hoy, para ser claros, el mercado de alimentos está controlado por las primeras 4 letras del abecedario: A, B, C, D. 4 empresas A, B, C, D controlan el mercado de alimentos en el mundo, básicamente. 1, la primera empresa, Archer Daniels Midland. B, Bunge. C, Cargill. D, Dreyfus.
4 empresas, por ahí habrá una japonesa, una china por ahí, son las que tienen el control de la producción, comercialización, distribución, industrialización, almacenamiento de alimentos, de fertilizantes, de semillas, de agroquímicos y de la distribución también. Entonces ellos deciden los precios, controlan a los gobiernos y a las políticas. Entonces, este es el nuevo escenario mundial de los precios. Fíjense qué consecuencias tiene eso para países que ahora somos dependientes alimentariamente. Hoy importamos 40% de los alimentos. Fíjense, con precios altos y de gran volatilidad y con problemas de prohibición de exportaciones, fíjense lo que ya hemos vivido en estos años y lo que podremos vivir en los siguientes años si no cambian las cosas. Estados Unidos ha hecho una proyección de que para el 2030, si no cambia la política en México, en 2030 estaremos importando el 80% de los alimentos en México. En un mercado internacional caracterizado por precios altos y volatilidad, vamos a importar alimentos más caros, con grandes cambios en los precios y con el riesgo de que se prohíban las exportaciones en los países productores por la escasez. Y que México no solamente tenga que importar a precios muy altos, y con las consecuencias que ya hemos visto de crecimiento de la pobreza, del hambre, de la desnutrición y obesidad y sobrepeso, sino que nos podremos ver enfrentados a un hecho de no tener dónde comprar alimentos en el mundo, porque los pocos existentes se mantienen en los países para garantizar cada quien su seguridad alimentaria, ¿no? Cada país tiene que ver por sí mismo, ¿no? No por yo vender al mercado voy a dejar de abastecer al mercado de Estados Unidos o de China o de Rusia. Entonces, esos son los grandes riesgos que estamos teniendo como país. Y si no cambiamos las políticas, esto es lo que vamos a ver en los próximos años. Ahora vamos a cambiar al escenario nacional. Llega un nuevo gobierno surgido del fraude, de la compra de las elecciones y de la compra de la voluntad de la gente más pobre del país. Y contradictoria y absurdamente de la gente del campo, de la población campesina y la población indígena. Fíjense la perversidad y lo paradójico. Las políticas que empobrecieron a la gente del campo hicieron susceptible a la gente del campo empobrecida para vender su conciencia y votar a favor del PRI, para regresar el PRI a aplicar las mismas políticas contra la gente del campo y contra la gente pobre. Utilizando la pobreza, utilizando los programas gubernamentales y la falta de organización y conciencia de la gente. Entonces, llega el gobierno de Peña Nieto a la presidencia apoyado por los monopolios, Televisa, TV Azteca y los monopolios agroalimentarios también. Estos Masecan, Bimbo, Bachoco, Lala, Walmart, Cargill, Monsanto, Bayer, PepsiCo, Coca, Archer Daniels Midland, Cargill. Ellos son los que apoyaron, igual que los monopolios en el resto de los sectores de la economía, las empresas mineras, las empresas de telecomunicaciones, las empresas cementeras, las empresas automotrices. Todas ellas son las que están atrás de la fabricación de la imposición de Peña Nieto. Entonces, lo que vamos a ver desde mi punto de vista con la llegada de Peña Nieto a la presidencia es simplemente la continuación del mismo proyecto neoliberal hacia el campo y la alimentación. No vamos a observar desafortunadamente cambios. Se va a seguir aplicando la política de libre mercado en la agricultura y en la alimentación. Hoy mismo
el Peña Nieto, ahora que fue a Europa y que fue a Estados Unidos, anunció que México se va a incorporar a un nuevo tratado de libre comercio que se llama Alianza Transpacífica, o TPP, con Estados Unidos y otros países de América Latina conservadores como Chile, Perú y otros países de Asia. No incluye a China, por supuesto que no. Es una alianza para aislar también a China, pero es el mismo modelo de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Siguen pensando en el mismo modelo de libre comercio, en los tratados de libre comercio, de libre inversión y de protección a los monopolios. Lo grave de todo esto es que esa política la vamos a ver en un contexto, como ya les dije, de precios internacionales altos y de gran volatilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en estos 5 años hemos visto crecer el precio de la tortilla, del huevo, del frijol, de la carne, de la leche, del aceite, de la pasta, de todos los alimentos, cuando vemos que los salarios no aumentan y cuando vemos que hay un gran desempleo y subempleo, el incremento de los costos de los alimentos impacta muy fuertemente a las familias de menos ingresos, porque las familias de menos ingresos utilizan del 30 al 50% de su ingreso en la compra del alimento. Y si los alimentos aumentan, es como si les quitaran ingreso directamente al bolsillo de la gente. Y entonces esto está generando más pobreza por un lado y algo que es terrible, más malnutrición, porque la gente con menos ingresos y alimentos más caros busca, pues, ¿cómo le alcanza su ingreso? Pues para alimentar a la familia, y eso hace que la gente tenga que obligarse a comprar alimentos de muy mala calidad nutricional porque son más baratos. Pero eso va a tener efecto a la salud de las personas. Va a consumir alimentos chatarra, va a consumir muchos refrescos, va a consumir muchos alimentos con carne con clenbuterol, va a consumir carne de pollo de desperdicio de 8 o 10 años refrigerada en Estados Unidos que nos mandan aquí y que aparentemente es muy barata, pero ya no tiene calidad nutricional adecuada, que tiene grandes cantidades de antibióticos que se nos van a ir acumulando, o carne y leche con hormonas de crecimiento que se nos van a ir acumulando, o alimentos con muchos conservadores químicos o saborizantes químicos o colorantes químicos, y todo eso que aparentemente es más barato y más cómodo, pues la gente va a tener que ir a eso más y más, y eso va a generar más obesidad, más sobrepeso y las enfermedades asociadas a eso, cáncer, diabetes, hipertensión, todas las sales y conservadores que tienen ahí, excesivo, ¿no? Entonces, esto es la cosa más terrible que nos estamos enfrentando también con la elevación de los precios de los alimentos. Así que entonces, ¿qué tenemos, compañeros? En la situación del campo en crisis, pero en un contexto aún más difícil en los próximos 20, 30 años a nivel internacional. No pudimos lograr el cambio que requería el país porque compraron la presidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora como ciudadanos? Primera cuestión, tenemos que seguir resistiendo y seguir
movilizados y seguir organizados para cambiar el modelo y para cambiar las políticas. No puede en materia de agricultura y alimentación seguir las mismas políticas. Es una política suicida. México, primer punto, puede y debe producir sus propios alimentos. México tiene tierras agrícolas ociosas. Tiene millones de campesinos que saben producir, tiene una cultura agrícola y que hoy se ven obligados a migrar a las ciudades de Estados Unidos. Hay tierra, hay campesinos y campesinas que saben trabajar la tierra y producir alimentos. Hay una cultura agrícola milenaria y maravillosa. Hay la necesidad de trabajo, porque en Estados Unidos hay una recesión económica. Mucha gente se está regresando al país, compatriotas, y en enero próximo puede estallar en Estados Unidos una crisis terrible si no se pone de acuerdo el Congreso con la administración de Obama, porque hay un déficit fiscal brutal y no se ponen de acuerdo cómo reducir el déficit. Los republicanos quieren que se recorten los programas sociales y Obama quiere aumentar los impuestos a los ricos. Y no se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se va a paralizar el gobierno de Estados Unidos y la economía. Y las consecuencias para México van a ser terribles. Estancamiento económico, más desempleo y mucha más gente de Estados Unidos compatriotas van a regresar a México. Entonces, necesitamos reconocer que en lugar de importar debemos cambiar a producir nuestros propios alimentos, pero con los pequeños y medianos productores, esos que han estado olvidados 30 años, que no han tenido apoyos, que no han tenido inversión, ni créditos, ni asistencia técnica, ni capacitación, ni inversión en caminos, en electrificación, en bodegas. Ahí está la capacidad de que tiene el país de producir sus propios alimentos. Hay investigadores muy reconocidos como Antonio Turrent. No sé si Antonio Turrent ha estado aquí, pero es un científico que trabaja en INIFAP junto con otros científicos como Tim Wise, que han demostrado cómo México puede producir sus propios alimentos, y en especial el maíz, y exportar. Pero se requiere cambiar la política. Entonces, primer punto, luchar, presionar y movilizar por una nueva política de autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores y productoras. Segunda cuestión, no solamente se trata de incrementar la producción de alimentos en México, sino se trata de preguntarnos de qué manera debemos ahora producir esos alimentos. En el pasado, en México y en el mundo, la manera de producir alimentos es una manera que produce alimentos de mala calidad y envenena el agua y el suelo y el aire con excesivo uso de fertilizantes químicos, de agroquímicos, de pesticidas con base de petróleo, que envenenan el suelo, envenenan el agua y envenenan el aire, y también envenenan a los trabajadores agrícolas. Por eso muchos trabajadores, y sobre todo los hijos, nacen con enfermedades congénitas, porque se envenenan con el uso de esos venenos que le aplican a las plantas, porque eso conviene a las grandes empresas transnacionales que producen esos agroquímicos. Entonces necesitamos cambiar. Sí necesitamos producir alimentos, pero de otra manera, en forma saludable y cuidadosa del suelo, del agua, para no contaminar, para cuidar a la tierra y no envenenarla ni agotarla. Y sin falsas soluciones como los transgénicos. Los transgénicos es una falsa solución, no necesitamos falsas soluciones como transgénicos, podemos producir nuestros maíces necesarios con maíces criollos y maíces híbridos. Por cierto, quiero decirles que después de 10, 12 años seguimos dando la lucha contra el maíz transgénico, contra Monsanto, y hasta el día de hoy
como nos temíamos, no han podido lograr los permisos de siembra comercial en más de 1 millón de hectáreas, que Monsanto ya las tenía prácticamente en la bolsa. Ya había anunciado Monsanto que este gobierno débil y comprometido con los monopolios y ya de salida, les iba a entregar los permisos de siembra comercial de transgénicos en maíz. Pero no, recientemente el secretario de Agricultura se ha visto obligado a declarar que no va a ser posible entregar permisos de maíz transgénico en esta administración. Pero ellos no se van a quedar así calmados, los Monsanto y sus cómplices. El nuevo gobierno van a presionarlo para dar el permiso. Como viene un gobierno débil, un gobierno sin credibilidad, un gobierno surgido del fraude, pues luego van a querer congraciarse con los poderosos. Para eso entonces también tenemos que seguir en la lucha. Pero lo que les quiero decir como resultado de la lucha de ustedes y de la sociedad civil y de la campaña Sin Maíz No Hay País, hoy no es legal la siembra de maíz transgénico. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha rinde frutos. A veces son tardíos y parciales, pero sí rinde frutos. Entonces tenemos que luchar por una autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores, con otro modelo de agricultura ecológica, amigable con el medio ambiente y que produzca alimentos sanos para la gente, sin falsas soluciones como los transgénicos. El tercer concepto es que la alimentación tiene que ser un derecho humano que deba respetar y garantizar el gobierno. No es posible que la alimentación de los mexicanos esté en esta condición de malnutrición que ya sabemos. Desnutrición y anemia para 30 millones, obesidad y sobrepeso para 70 millones. También resultado de la lucha de organizaciones campesinas y sociedad civil, el año pasado logramos, después de 17 años de lucha, que el Congreso legislara para que la alimentación fuera un derecho constitucional, para que el derecho a la alimentación se elevara a rango constitucional. Ya está en la Constitución, después de 70 años, de 17 años, pero ahora la lucha es cómo hacer pleno y efectivo ese derecho a la alimentación para todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas. No debe haber hambre y desnutrición en México para un solo niño o niña. Hay 5 millones de niños y niñas con desnutrición y hambre. Eso es inaceptable. Bueno, hay que luchar por hacer efectivo el derecho constitucional a la alimentación y que se elimine el hambre y la desnutrición, pero también hay que eliminar la obesidad y el sobrepeso. Ese es un derecho que tenemos a una alimentación saludable, como un derecho humano fundamental. No tengo trabajo, eso no quiere decir que yo no voy a comer y comer bien, porque tengo un derecho constitucional y tú, Estado, tienes una garantía, me tienes que garantizar ese derecho. Y por otro lado, nosotros podemos exigir ese derecho y denunciar al Estado mexicano por violar ese derecho. Así que como nos roban una ocasión, en la casa, en el metro, en el camión, en el carro, donde sea, debemos denunciar a quien nos robó, porque nos está violando un derecho. Igual si no hay una garantía a una alimentación sana y saludable, debemos denunciar al Estado mexicano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal o la federal. Exigir un derecho que no se exige por los ciudadanos, las ciudadanas, es un derecho muerto. Entonces hay dos lados ahí, compañeros. El Estado tiene la obligación de garantizar una alimentación sana y saludable para todos, pero nosotros tenemos el derecho y la obligación también de exigir las condiciones para su plena realización. Entonces tenemos autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores,
agricultura ecológica o ambientalmente sustentable sin falsas soluciones, derecho constitucional a la alimentación y su plena realización, lucha contra los monopolios. Hoy los monopolios son la plaga más grande que prevalece en el país, son los que mandan, son los que nos dicen qué hacer, nos dicen por la televisión por quién debemos de votar, nos dicen qué es lo correcto, nos dicen cuáles son los valores, nos dicen cómo debemos vestirnos, nos dicen dónde debemos de consumir, nos dicen lo que es bonito, lo que es feo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la felicidad y la infelicidad. No, ellos nos determinan todo, nos determinan qué comer, qué no comer, y nos ponen a un presidente, nos ponen a los diputados, a los senadores. Los monopolios es algo que tenemos que luchar, y particularmente en el sector agroalimentario. Tenemos que buscar desaparecer los monopolios y hacer que haya más verdadera libre competencia y libre mercado en el sector agroalimentario. Y una parte importante en esto es luchar contra la publicidad engañosa en alimentos. En televisión nos dicen, come esto que es muy sano, come esto y serás feliz, come esto y serás bella o bello, come esto, puras mentiras, y utilizan también a la publicidad engañosa dirigida a los niños y a las niñas, para que compren tal o cual alimento y obtengan tal o cual juguete, tal o cual juego, tal o cual recompensa. Pero eso es una cosa terrible, porque los niños no tienen la capacidad de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira en una publicidad televisiva. Eso hay que prohibir la publicidad engañosa en alimentos, hay que prohibir los refrescos, pero hay que ponerles impuestos altos, hay que luchar porque haya bebederos. Aquí hay un bebedero de agua potable en este parque, hay que luchar porque haya bebederos públicos en todos los parques, en todas las estaciones de metro, en todos los paradores, en todas las escuelas. ¿Por qué no hay bebederos? ¿A poco antes no había bebederos en las escuelas? ¿Por qué los quitaron? Para favorecer el consumo de los refrescos y para favorecer el consumo de agua embotellada. ¿Me entienden? Tenemos que luchar contra los monopolios y por la salud alimentaria, pero a través de acciones de política pública, pero también acciones que están en manos de ustedes. Por ejemplo, ustedes aquí, una acción del Buzón Ciudadano es luchar porque en este parque haya bebederos públicos. ¿Por qué no? Luchar porque en las escuelas de la colonia haya bebederos públicos. En las escuelas de los niños de ustedes. También luchar porque en las escuelas no se venda comida chatarra. Luchar porque la gente tenga una orientación nutricional adecuada. Nosotros con nuestros hijos y en las escuelas con nuestros hijos. Hacer campañas de orientación en la colonia, en las escuelas, pero también luchar por que se prohíba la publicidad engañosa en alimentos. O sea, ese es el otro tema que tenemos en la agenda, luchar contra los monopolios agroalimentarios y luchar por una salud alimentaria como un derecho humano que tenemos todos, ¿no? Buscar consumir alimentos frescos, alimentos directos de los productores, en los mercados. Yo sé que eso es muy difícil porque muchas veces vas a encontrar alimentos más baratos en Walmart que en un tianguis o en un mercado público. Pero tenemos que buscar alianzas, hacer cooperativas o redes de consumo para vincularnos con productores
de aquí del sur del Distrito Federal, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, donde ellos producen hortalizas, producen alimentos y generar nuevas maneras de acopio, compra, consumo, distribución de alimentos. ¿Para qué? Para que no dependamos de alimentos tan industrializados, consumamos alimentos más frescos, más directos del productor, del campesino, sabiendo quién produce, qué manos produjeron ese alimento que nos vamos a llevar a la boca de nuestros hijos, a nuestra propia boca, y sepamos que al consumir eso estamos consumiendo alimentos sanos para nosotros y además vamos a apoyar a la agricultura de los campesinos y a recuperar nuestra cultura alimentaria, porque entre otras cosas en estos años nos han impuesto un modelo de alimentación que yo llamo un imperialismo alimentario y nos han hecho que nuestra cultura alimentaria se degrade como una cultura de segunda categoría o una alimentación de baja calidad. Ellos nos hacen ver que lo nuestro es malo y nos imponen lo de ellos como lo bueno y nos imponen, si quieres ser exitoso, bueno, bonito y todo demás, come tal y cual cosa, ¿no? Entonces, tenemos que también hacer, como dice Andrés, una revolución en la conciencia y dejar a un lado las ideas que nos han impuesto, los modelos alimentarios que han impuesto ellos, para recuperar y revalorar los modelos alimentarios nuestros y enriquecerlos con otros alimentos, pero esa parte también está en nuestras manos. Familias y personas están en nuestras manos hasta donde sea posible, pero luchar por políticas públicas que cambien las políticas agroalimentarias. Entonces, son algunos de los desafíos que tenemos. Por otro lado, luchar también porque haya reservas públicas de alimentos. La alimentación de los mexicanos, la seguridad alimentaria de 110, 115 millones de mexicanos y mexicanas no puede estar a expensas de este mercado internacional dominado por los monopolios, la especulación y la volatilidad y los precios altos y por los monopolios internos. La alimentación es un derecho humano fundamental y es un asunto de seguridad nacional, de estabilidad, de gobernabilidad y de salud pública. Por eso, para enfrentar las contingencias climatológicas, las presiones especulativas internacionales, necesitamos que el gobierno mexicano establezca reservas de alimentos para enfrentar esas contingencias, de tal manera que si hay una escasez, se saque la reserva de alimentos para abastecer los mercados, sostener los precios a los productores, sostener los precios a los consumidores. Es un asunto de seguridad nacional, pero que hay que reconsiderar porque de acuerdo al libre mercado y al libre comercio y al TLC y a la OMC está prohibido que los países tengan reservas públicas, como si el mercado garantizara la seguridad alimentaria y el derecho constitucional a la alimentación. Ya vimos que eso es una mentira, no lo garantiza. La mano invisible del mercado solamente garantiza los intereses y las ganancias de los monopolios, no los intereses y los derechos de los campesinos, de los consumidores, ni de los países. Reservas públicas de alimentos, necesitamos que el gobierno intervenga también para establecer precios garantizados para los campesinos, para que puedan tener costos de producción y un ingreso. Y otros elementos para garantizar la salud alimentaria y la producción de alimentos sanos y suficientes para todos. Y bueno, yo finalmente quiero decirles que tenemos en este contexto grandes amenazas inmediatas. Una de estas amenazas es la pretensión del gobierno de Peña Nieto de imponer IVA en alimentos, generalizar el IVA en alimentos y medicinas también. De por sí tenemos una elevación de precios en los alimentos con los impactos terribles que ya sabemos. Si ahora
establecen IVA de 16% en alimentos, todo lo que compremos de alimentos, más 16%, o 19%, o 22%, 12%, lo que sea, 5, 8, 10, 12, va a ser un impacto terrible en la economía familiar, en la economía popular. Entonces, una tarea inmediata en el tema agroalimentario es impedir que establezcan el IVA en alimentos y medicinas. Porque es lo que quiere Peña Nieto, porque a la vez quieren privatizar Pemex, y como al privatizar Pemex ya no va a poder aportar los ingresos o derechos a la tesorería de la Federación, en la cantidad que ahora lo hace, quieren compensarlo con la elevación de impuestos. Entonces, esta es una tarea importante que hay que tener presente. Otra tarea es lo que comentaba hace rato, estar pendientes de que Peña Nieto no vaya a autorizar la siembra de maíz transgénico para satisfacer sus compromisos con los monopolios. Y bueno, algo más de fondo es que necesitamos que haya empleos formales y haya mejoría en el salario, pues para que la gente pueda, entre otras cosas, alimentarse mejor, porque no es con ayuda alimentaria o con dádivas que vamos a resolver el problema alimentario, porque la alimentación es un derecho humano y un derecho constitucional. No se resuelve eso con dádivas, se resuelve con políticas que incrementen la producción de calidad y de precio apropiado, pero que también la gente que no produce sus propios alimentos tenga ingresos dignos, para que con su trabajo y su ingreso pueda alimentarse adecuada y saludablemente como es su derecho. Así que, compañeros y compañeras, esta es la situación que estamos viendo en el sector del campo y de la alimentación. Este es el escenario internacional que va a prevalecer en los próximos años. Esto es lo que vemos en el nuevo gobierno, son las tareas que vemos para cambiar las políticas hacia el campo y hacia la alimentación, y algunas tareas inmediatas que entre todos podemos y debemos asumir como nuestras para defender pues la soberanía alimentaria, el derecho a una alimentación saludable para todos, y también pues defender el derecho a tener una vida digna para todos. Muchas gracias. Rigurosas. Antes de contestar, quiero decirles que en la mesa de aquí del buzón hay un video que se llama Comida Sociedad Anónima, que se lo recomiendo mucho. Si ustedes lo ven, creo que van a tener muchos más elementos acerca de lo que hemos estado platicando. Bueno, entonces, el intermediarismo es un problema de tres partes. Es un problema de que los productores no estamos suficientemente organizados para defender nuestros derechos. Hay 5 millones de productores en México, más o menos, pero si el 5% están organizados para defender sus intereses y su trabajo es mucho. La mayor parte están cada quien sueltos, individuales, y esto también no es una casualidad, sino que al gobierno y a las empresas les ha convenido que siga esta desorganización, porque a río revuelto ganancia de pescadores, porque productores desorganizados les pueden imponer los precios, las condiciones, los empresarios, y a nivel de la política los pueden controlar, como ya vimos. Así que ahí hay una tarea de los productores de organización para defender sus intereses. En otras partes del mundo, todos los productores están organizados, 100%. Llámese Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, China, Cuba, todos. En México, en los últimos 30 años, se ha desestructurado, se ha roto, se ha atacado la organización campesina de una u otra manera. La otra razón es la desorganización de los consumidores. Hay, no sé, 35, 40 millones de familias
110, 115 millones de mexicanos que consumimos, pero estamos desorganizados, no tenemos conciencia de nuestros derechos como consumidor, ni como ciudadanos. En otros países los consumidores están organizados y defienden sus intereses y son capaces de doblar a las empresas. Los consumidores de repente son capaces de hacer boicot. Un claro ejemplo de eso fue, bueno, la lucha de César Chávez, un compatriota que se fue a los Estados Unidos y organizó a los trabajadores agrícolas, y esos trabajadores agrícolas lograron movilizar a los consumidores y hacer un boicot contra las empresas que producían uva, tomate, etcétera. Hay más conciencia y más organización de consumidores. Entonces a nosotros también nos hace falta más trabajo de organización y de conciencia del lado de los consumidores. Esa es la segunda razón por la que existe el intermediarismo. Y la tercera razón es que el gobierno es un aliado de los intermediarios y de los coyotes, y enemigo de los productores y enemigo de los consumidores. Entonces ahí tenemos varias tareas que hacer, tanto como productores como consumidores, y del lado del gobierno, cómo utilizar la presión política de diversas maneras a efecto de que haya acciones del gobierno a diversos niveles contra el intermediarismo. Una de esas funciones es, por ejemplo, establecer una reserva pública de alimentos. Si ese limón o ese jitomate o ese maíz no me lo pagan bien en el mercado, entra el gobierno a comprar a precio justo. Y por otro lado se voltea a los consumidores. Me están vendiendo demasiado alto ese limón, ese jitomate o ese maíz, yo suelto ese maíz, jitomate o maíz a un precio justo para evitar el intermediarismo y la especulación, entre otras cosas. Entonces son las tres razones por las cuales hoy existe el intermediarismo, pero aún más poderoso que eso, el monopolio. El monopolio se sirve de los intermediarios y coyotes, chiquitos, medianos y grandes, pero al final todos sirven al monopolio. Ahí están tres tareas por las cuales tenemos que trabajar. La hidroponía sí es una alternativa para la producción de alimentos en las colonias, en los barrios, en las ciudades. Pequeños sistemas de producción bajo hidroponía. Hidroponía es un sistema de producción que no utiliza tierra fértil, sino un sustrato arenoso o mineralizado que sostiene las plantas, pero después el nutriente va junto con el agua en mezclas para que crezca la planta. En las azoteas, en azotehuelas, en los jardines, en los camellones, en las paredes de las azoteas, podemos producir un poco de alimentos con este sistema de hidroponía, y es muy bueno para disminuir la compra de alimentos, para tener alimentos sanos. Así que una de las tareas que también desde este buzón ciudadano, desde este círculo de estudios, es poder hacer un taller. Si no tienen ustedes quien lo pueda dar, yo se los consigo, les busco un compañero, una compañera especialista para hacer un taller de hidroponía, para que se vaya extendiendo esta técnica para producir nuestros propios alimentos. Eso es buenísimo, si es alternativa. Monsanto es muy poderoso y hoy sí es cierto que ya hay permisos para siembra de algunos productos transgénicos como algodón, como soya, como jitomate y otros productos transgénicos, y también hay permiso para importar maíz transgénico. Mucho del maíz que se importa es transgénico, de Estados Unidos y de Sudáfrica, y nos lo estamos comiendo y no lo sabemos, porque no quieren etiquetar y segregar el maíz convencional del maíz transgénico. Y recientemente
con la soya transgénica que se siembra en la península de Yucatán, las abejas pues van a las florecitas de la soya, toman el polen y producen maíz, pero que tiene trazas de soya transgénica. Esa miel que antes exportaban como miel orgánica a Europa, en Europa detectaron que esa miel tenía rastros de soya transgénica y prohibieron la compra de esa soya, afectando a los productores de miel de la península de Yucatán. ¿Quién paga esa afectación? ¿El gobierno que autorizó la siembra de soya transgénica? No. ¿Monsanto, que es responsable? No, nadie paga, pero sí hay afectación económica. Los productores de miel ya se organizaron, pusieron un amparo en Campeche contra las siembras de maíz de soya transgénica y lo ganaron en una primera instancia. Pero sí hay mucha afectación. Recientemente se hizo un estudio en Francia durante 2 años, alimentando ratas, toda la vida de las ratas durante 2 años con maíz transgénico, y unos investigadores franceses demostraron el incremento de tumores cancerígenos y otras afectaciones en el hígado de esas ratas. Por lo tanto, debemos no solamente luchar contra la siembra de maíz transgénico, sino luchar contra la importación de maíz transgénico y contra la autorización de COFEPRIS, que tiene sobre 52 maíces transgénicos, que dio el permiso para alimentación humana y animal. Sí hay permisos por lo pronto de siembra piloto de maíz y siembra experimental, y ahora lo que quieren es siembra comercial, y es ahorita lo que debemos impedir, pero también que no se retiren los maíces transgénicos para consumo humano, y la otra, que se etiquete en los alimentos claramente su contenido, si tienen maíz transgénico o no tienen. ¿Por qué tienen miedo que la gente sepa? La gente tiene derecho a saber y a conocer, pero ellos no lo quieren hacer porque tienen miedo a que si la gente sepa que tiene transgénicos, no lo consuma. ¿Qué tan bueno es su producto que tienen miedo a que la gente lo sepa? Bueno, entonces, hay todo eso. ¿Y cuánto tenemos de reserva de alimentos? No tenemos un solo kilo de reserva pública de alimentos. Las reservas que existen están en manos privadas, están en manos de Maseca, están en manos de Cargill, están en manos de los coyotes. El gobierno mexicano no tiene un solo kilo de reserva pública de alimentos para enfrentar las catástrofes climatológicas ni las presiones especulativas. Por eso una demanda nuestra es que deba haber reservas públicas de alimentos. Bueno, miren, algo que comentaba el compañero, la vinculación de reparar una pieza de un tractor y dar trabajo en la ciudad. Si el campo se recupera, si hay inversión en el campo, aumenta la producción, dejamos de disminuir de las importaciones, no solamente va a haber empleo en el campo mismo, sino va a demandar más tractores, más refacciones, más transporte, más remolques, más trilladoras, más empacadoras, y esos van a ser empleos urbanos, va a reactivar la industria. El campo está muy bien en la industria, así que no solamente nos interesaría que el campo se reactivara en razón de producir alimentos suficientes y baratos, sino que también al reactivarse el campo también se reactiva algunos sectores de la industria y de los servicios que son empleos urbanos. Estamos ante un nuevo proceso de esclavitud con la reforma laboral patronal impulsada por Peña y Calderón, y tenemos que revertir el hecho porque efectivamente
no están contentos aún con la situación de desigualdad que hay. Muy poca gente concentra el ingreso, la mayor parte disminuye ese ingreso. Todavía quieren más ingreso los poquitos y quieren quitarle ingresos a los más. Y ese es el modelo de Calderón, es el modelo de Peña, es el modelo neoliberal que planteaba la compañera en esta crisis de la globalización. Necesitamos recuperar soberanía sobre nuestros recursos en todos los campos y sí tenemos que reflexionar sobre qué modelo alternativo al neoliberalismo, qué modelo alternativo al capitalismo. Y nosotros hemos dicho, Andrés ha dicho, Morena ha dicho, que necesitamos encontrar nuestras propias soluciones, nuestras propias respuestas. No hay fórmulas ni recetas que vayan a llegar de fuera. Los neoliberales todo lo toman de afuera y se los imponen de fuera. Nosotros, el movimiento ciudadano, movimiento alternativo en Morena, debemos de construir nuestras propias alternativas a partir de nuestras propias realidades y nuestras propias aspiraciones, tomando referencia de experiencias de otros países en épocas anteriores o ahora, pero construir nuestras propias alternativas. Y sí, yo creo que tenemos que atrever a hablar de socialismo a la mexicana, socialismo tropical, socialismo mexicano. Eso quiere decir que hay que debatir mucho y hay que... Gracias. Bueno. Sí. Correcto. Entonces sí, somos dependientes en todos los alimentos, somos vulnerables totalmente, somos débiles frente a las presiones de quien nos vende los alimentos. Estados Unidos en cualquier momento puede suspender las exportaciones de alimentos y genera una crisis política inmanejable y puede seguir condicionando. Ahí van los alimentos, pero privatiza Pemex. Ahí van los alimentos, pero privatiza Compañía Federal de Electricidad. Ahí van los alimentos, pero súmate a mi política contra Cuba o súmate a mi política en favor de Israel para seguir masacrando al pueblo palestino, etcétera. Entonces sí es cierto, necesitamos vincular el tema alimentario con educación alimentaria, el tema salud con alimentación, salud alimentaria. Muchos de los problemas de nuestras enfermedades es porque no tenemos una adecuada alimentación, tenemos que estar haciendo vinculaciones. Muchos de los problemas de la alimentación es porque no tenemos una adecuada educación, entonces tenemos que vincular educación con alimentación, educación alimentaria, salud con alimentación, salud alimentaria. Y esos son los retos que tenemos que hacer, y ya dije y ya sugerí que tenemos que ver qué educación alimentaria o deseducación alimentaria tienen nuestros hijos en las escuelas y estar al pendiente de eso, o qué efecto tiene una mala alimentación en nuestra salud y luchar por eso. El compañero tiene toda la razón. Nosotros no necesitamos raciones alimentarias, no necesitamos croquetas. Al último ya nos van a querer dar croquetas. Sí, al último, eso es al último. Ahí está su comida. Sí, les voy a poner un ejemplo extremo. En Haití, después del terremoto de hace unos años, la gente tuvo que comer lodo con manteca frito. Lodo. O sea, es el extremo. Al último, en la ayuda alimentaria, nos van a dar croquetas disfrazadas como galletas nutricionales o algo así. Cómete esto y con eso vas a satisfacer tus requerimientos nutricionales calóricos mínimos. Y efectivamente nosotros no necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, pero alimentarnos con respeto
a nuestros derechos y a nuestra propia cultura, y la alimentación es cultura. Porque ahora estamos comiendo en el camión, en el metro, o estamos comiendo en 5 o 10 minutos una sopa Maruchan, un refresco y listo. Eso no es alimentación, eso es comer comida, pero nos están degradando en esto que es un derecho sagrado, la alimentación, que es sociabilidad, que es recreación, que es convivencia, que es cultura. Son momentos maravillosos compartir un alimento en una mesa con nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Es lo más maravilloso que puede haber, pero eso se ha perdido. Por eso sí, el compañero que intervino en este punto tiene toda la razón. Tenemos que recuperar nuestros derechos a alimentarnos de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros gustos, a nuestras tradiciones y al aporte de alimentos que nos genera nuestro entorno y nuestra diversidad. Entonces, pues sí, hay varias preguntas. El precio del huevo, ¿por qué se incrementó? Originalmente fue resultado de una epidemia de influenza aviar en Jalisco. Tuvieron que sacrificar alrededor de 12 millones de ponedoras. Pero viene una pregunta, fíjense ustedes, ¿por qué esa epidemia de influenza? Porque también el método de producción de huevo y de pollo se ha hecho a tal escala de industrialización y de hacinamiento que en 1 metro cuadrado tienen 100 gallinas ponedoras. En una caseta tienen 10,000 gallinas, gallinas que no pueden moverse nunca. Están también violando los derechos de los animales. Los animales también tienen que ser respetados como seres vivos. Así como tenemos que respetar a las plantas como seres vivos, los animales también son seres vivos y tenemos que respetarlos. Pero ¿qué han hecho con ese modelo industrial de producción de alimentos? Por el afán de ganancia, han hecho que incluso, bueno, antes engordar una gallina en el rancho a libre disposición, corriendo la gallina por todos lados y buscando su alimento, a veces tardaba 6 meses o más para llegar a su peso y ya después pues hacer un mole de olla o lo que sea, un caldo de pollo, de gallina, lo que sea. Antes, después, con los métodos industriales y alimentos balanceados y hormonas y todo eso, 3 meses. Ahora, pues en 6 semanas ya están en el peso. Y las gallinas ya ni se pueden, o pollos ya no se pueden sostener en sus piernas porque han crecido tanto que prácticamente están inválidas sin moverse. Incluso hay la idea de que las piezas de Kentucky Fried Chicken vienen de pollos que ni tienen cabeza ni tienen pies, porque eso es un desperdicio. O sea, es el extremo. Igual son las reses. Antes libre pastoreo, ahora están hacinadas, no se mueven en toda la vida, porque moverse es perder energía. Entonces, mientras no se muevan, entonces están haciendo con genética vacas que tengan patas cortas. ¿Para qué quieren patas largas si no van a caminar nunca? ¿Mande? ¿Para qué quieren cuernos? Todo eso es un modo industrial inhumano. Entonces, esa gran concentración favorece la proliferación de enfermedades. Y así vino esa influenza, que sí fue una enfermedad. Tuvieron que sacrificar 12 millones de ponedoras para que no se extendiera a otras granjas. Y eso tuvo un relativo impacto, pero pequeño. Pero después vino la especulación. Aprovechando eso, los productores y sobre todo los intermediarios, los introductores de huevo,
Dijeron, es que no hay huevo. Y subieron el precio y el gobierno no hizo nada, otra vez protegiendo a los intermediarios. Ese fue el asunto del incremento del precio del huevo. Ya que pasó la influenza y se repuso el número de ponedoras, pues ya no regresó el precio a su nivel anterior. Y ya ponen otros pretextos, es que el precio del sorgo, del maíz es muy alto y por eso ya el precio del huevo ya se mantuvo alto. Y ya nos afectamos los consumidores. Ya nos quedamos sin huevo. Bueno, desaparición del campesinado y jornaleros agrícolas, es un gran debate. No, los campesinos no van a desaparecer, porque han resistido, han luchado y porque el campesinado produce alimentos porque es una cultura y es una manera de vida y es una estrategia de sobrevivencia y no lo hace nada más por una relación costo-beneficio. Aunque la gente pierda, la gente sigue produciendo porque primero no tiene otras alternativas de vida, segundo es su cultura, es su forma de vida, es su territorio, es su casa, no saben otra cosa y ante la migración la gente tiene que seguir produciendo. Y el hecho es que hoy hay más campesinos que hace 30 años. Fíjense qué paradoja, el neoliberalismo ha querido desaparecer a los campesinos, pero hoy hay más campesinos que hace 10, 15, 20 años. ¿Por qué? A pesar de que han migrado, bueno, pues los hijos de los campesinos pues han tenido que quedarse ahí, repartirse la tierra y aumenta la población, aunque como proporción de la población nacional han disminuido, el número absoluto de campesinos y unidades ha aumentado. También ha aumentado el número de jornaleros, así que yo creo que no vamos a tener la desaparición de los campesinos, pésele a quien le pese, sobre todo a los neoliberales que quisieran que desaparecieran los campesinos porque son un estorbo y son una carga del pasado y por eso estamos subdesarrollados según ellos. Los precios de los alimentos producen directamente pobreza, más incremento de los precios, más pobreza y eso va a seguir en adelante si no ponemos un freno a este modelo neoliberal que va a tratar de continuar con Peña Nieto. Bueno, sí, compañero, efectivamente, sí es cierto que la producción de etanol, fíjense lo que son las cosas, no es energéticamente más eficiente, porque efectivamente, para producir ese maíz, tienen que utilizar grandes cantidades de hidrocarburos. Para transportarlo a las plantas de refinación, grandes cantidades de hidrocarburos. Para hacer el etanol, grandes cantidades de hidrocarburos. Y al final, cuando haces el balance, ¿cuántos barriles te ahorraste con la producción de etanol? Pero ¿cuántos barriles tuviste que utilizar para la producción de ese etanol? El balance es, no te ahorraste nada o incluso utilizaste más petróleo para producir etanol y finalmente el balance energético es negativo. Segundo, económicamente no es rentable el etanol. ¿Por qué? Porque tienen subsidio en el maíz y tienen subsidio en la elaboración del etanol y subsidio en el consumo y tienen protección frente a las importaciones de Brasil, tienen aranceles. Entonces, ¿por qué producen etanol? Y ambientalmente su eficiencia es casi nula también, es muy baja frente al etanol de caña de azúcar, por ejemplo, brasileño. ¿Cuál es la razón? Es una razón geopolítica. Está en la estrategia de la seguridad alimentaria de Estados Unidos y de reducir su vulnerabilidad respecto a la dependencia del petróleo. Y frente a eso, aunque energéticamente y ambientalmente y económicamente no sea rentable o eficiente, lo hacen
por razones de Estado. Y además, porque siendo la principal potencia alimentaria, al aumentar los precios de los alimentos, ellos que son los principales exportadores de alimentos, pues se benefician con altos precios de exportación y altas utilidades. Son razones geopolíticas y razones económicas, es lo que yo pienso. Los monopolios sobre semillas, bueno, es que hay propiedad intelectual, ya casi todo es propiedad privada de empresas. Antes las semillas eran de libre intercambio, de libre disposición. Ahora hasta tomar una semilla que yo me encuentro por ahí y la siembro, y si me descubre Monsanto que tiene un gene de su propiedad, me puede demandar y me puede obligar a pagarle regalías. Y así casi todas las semillas ya son propiedad privada. Todo lo quieren privatizar. El nopal, los chinos lo están ya queriendo patentar. Todo lo quieren hacer privado para que no sea de libre uso, como desde miles de años así ha sido la agricultura y la producción de alimentos. En las reservas de semillas hay de dos tipos, dos maneras. Reservas que se llama reservas fuera del campo, o reservas ex situ, bancos de semillas. Son grandes refrigeradores con diversas temperaturas, y ahí hacen colectas de semillas y ahí las guardan, y cuando se requiera se utilizan. Recientemente el gobierno anunció con bombo y platillo un banco de semillas en Jalisco muy moderno y muy grande, y hay bancos de semillas que están a 200 metros bajo el nivel del suelo para preservar las semillas frente a un cataclismo climático o frente a un ataque nuclear, para preservar la posibilidad de producir alimentos en el futuro. Esa es una manera de conservar semillas, pero la otra manera, y tal vez la más importante, es la conservación in situ, la conservación en campo, la conservación que hacen los campesinos, porque las semillas no son estáticas, las semillas están mejorando y seleccionando cosecha por cosecha. Así han hecho los campesinos toda la vida. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de conservar la diversidad de semillas? Preservando la economía campesina, la diversidad de formas de producción campesina en México y en el mundo. Por eso, la economía campesina no solamente es la que es capaz de producir más alimentos y salvarnos de la crisis alimentaria, sino de preservar la diversidad de semillas y seguir el mejoramiento y adaptación de las semillas que año con año hacen los campesinos, y cada generación está haciendo un mejoramiento. Entonces, la mejor manera de preservar las semillas es preservar la agricultura campesina bajo la diversidad de formas. No hay una sola forma de producción, que como ellos quieren que produzcamos como en Nebraska o en Chicago. No, la diversidad es la riqueza. Como la diversidad biológica es una riqueza, o la diversidad cultural es una riqueza, la diversidad étnica es una riqueza, también la diversidad de formas de producción es una riqueza que tenemos en México, que hay que preservar para preservar también las semillas. Las semillas se pueden conseguir de hortalizas y otros en diversas casas comerciales que están ahí por la Merced, o en algunas universidades como Chapingo se pueden obtener semillas de hortalizas, semillas de frutales o plantas, o otras semillas para lo que sería agricultura urbana o suburbana. Lo del gas en el sureste yo creo que es motivo de otra reunión, de otra conferencia. Y bueno, finalmente decirles que para eso pues necesitamos seguir organizados en Morena. Andrés Manuel, estamos echados para adelante, el robo no nos va a frenar, Andrés Manuel no se retira, no se va, está echado para adelante. Hicimos 300 congresos distritales,
32 congresos estatales, acabamos de hacer el Congreso Nacional. Como ya informaron los compañeros, se eligió el Consejo Nacional, que está presidido por el compañero Andrés Manuel López Obrador. Se eligió el Consejo Ejecutivo, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Honestidad y Justicia. En los próximos años hay tareas, comités municipales, comités de base, seguir organizando, seguir haciendo conciencia como ustedes, resistiendo, porque la lucha es larga y difícil, pero les aseguro una cosa: vamos a triunfar en esta lucha para cambiar las cosas de nuestro país y para que todo en México tengamos el control de nuestros recursos y tengamos un derecho a una vida digna para todos y nuestros hijos, y un bien para las siguientes generaciones. Así que, compañeros, adelante con nuestra lucha.